Muy buenas tardes para todos y bienvenidos a los nuevos diálogos jurídicos de Derecho y Propiedad. Agradecemos muchísimo a las personas que se están conectando a través de Teams o a nivel nacional y a todas las personas que nos siguen en nuestras redes sociales como Facebook e Instagram como @Derecho y Propiedad y en YouTube como Centro Estudios Derecho y Propiedad. El día de hoy venimos a traerles una capacitación a través del Facebook Live de CASUR que es muy importante y habla del tema de los beneficios de la ley de veteranos. Para hablarnos de esta ley está con nosotros la doctora Joana Cisneros, que es especialista en el área. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes, Natalia. Un saludo extensivo a todas las personas que se conectan a esta capacitación. Como tú lo dijiste, hoy vamos a hablar de un tema que es bastante importante, que muchas personas desconocen, como lo es la Ley 1979 de 2019 o conocida comúnmente como la Ley de Veteranos. Entonces, para hacer una introducción acerca de lo que es esta ley, se debe decir que esta ley se implementó o se trajo al ordenamiento jurídico en aras de que el gobierno nacional pudiera retribuir a los funcionarios o miembros adscritos a la fuerza pública unos beneficios o unas, digámoslo así, como contraprestación por todo ese sacrificio que ellos tuvieron que pasar cuando estuvieron vinculados, estuvieron en servicio. Entonces, esta ley se creó con ese fin para que generar políticas que les brinden bienestar y beneficios que pues permitan que tengan una vida digna y en mejores condiciones. Esta ley también beneficia al núcleo familiar de los veteranos o los que sean reconocidos como veteranos, que es un grupo poblacional que merece protección y que, como ya lo indiqué, merece que sea reconocida su labor y toda la prestación que le dio al Estado y en aras de cumplir con esos fines propios del Estado. Entonces, en ese sentido, como bien sabemos, pues los miembros de las fuerzas militares siempre han estado propensos, digamos, a sufrir daños físicos, psicológicos mientras estuvieron en servicio. Entonces, digamos, muchos sufrieron amputaciones cuando estuvieron en temas de conflicto armado. Entonces, con esto se busca pues resarcir un poco ese daño que sufrieron y pues a su núcleo familiar, que son las personas también que sostienen y que ayudan pues con esa recuperación de estas personas. Ok, doctora. Digamos que entendiendo lo que nos comenta, sería muy bueno enfatizar, o sea, ¿quiénes se pueden catalogar como veteranos? Claro que sí, pues como esta ley va dirigida hacia las personas que son, digamos, catalogadas como veteranos, tenemos que tener claro que se reconoce como tal a los miembros de la fuerza pública que tengan ya una asignación de retiro, que sean pensionados por invalidez o quienes ostenten la distinción de reservista de honor. Entre estos grupos también podemos destacar que serán reconocidos como veteranos las personas o los miembros de la fuerza pública que hayan participado en conflictos internacionales en representación pues, del Estado colombiano. Y así también serán reconocidos como las personas que sean miembros de la fuerza pública, pero que adicional hayan sido reconocidos como víctimas de un conflicto interno armado que, como bien conocemos, pues en Colombia se ha reconocido dicha situación. Entonces todos quienes participaron pues de ese conflicto y sean reconocidos como víctima también tendrán ese reconocimiento como veterano. Adicional a esto, se reconoce pues la calidad de veterano a los miembros de la fuerza pública que hayan fallecido pues durante la prestación del servicio o también pues con ocasión del conflicto armado. Ellos también se les reconocerá, pero serán como reconocidos como veteranos póstumos. Y digamos que entendiendo esto, ahora sí, ¿qué entendemos nosotros como la ley de veteranos? Bueno, entonces para entender, ya teniendo claro que es un veterano y quién tiene la calidad de veterano, entonces se implementa la ley, como ya lo había indicado, la ley 1979 del 2009, que es la norma que implementa los mecanismos que se van a brindar a estas personas o a quienes hayan sido reconocidos como veteranos o sean beneficiarios de esta norma. Entonces, esta ley, en aras de atender ese grupo poblacional, decidió dar unos beneficios proponiendo, pues,
en aras del bienestar físico, psíquico y social de estos miembros de la fuerza pública. Entonces, en ese sentido, pues se los considera también una población vulnerable que, que tiene una especial protección y por ende, también digamos, esta ley o el gobierno nacional mediante esta ley crea esas políticas y deja en cabeza del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa, digamos que con la articulación de demás ministerios, que se implementen unas políticas públicas o unos programas sociales dirigidos a esta población. Entonces, en ese sentido, esta es la pauta que da el gobierno pues, para que se implementen esos beneficios en aras de los miembros de la fuerza pública reconocidos como veteranos. Esto de hecho es bastante interesante y vemos que teniendo la definida que es la ley de veteranos sería muy bueno pues reconocer cuál sería el objetivo de la ley. Bueno, entonces, reiterando, el objetivo de la ley es para retribuir a los funcionarios o a los miembros de la fuerza pública ese sacrificio que ellos tuvieron que asumir en aras de cumplir los fines del Estado. Entonces, con esta ley el objetivo es reconocer esa labor y ese sacrificio, proporcionándole pues políticas de bienestar y brindando esos beneficios sociales, ya sea a través de alianzas o programas que tenga el Estado, o ya sea con alianzas también que haga el Estado con el sector privado, en aras de pues poderle brindar programas a estas personas o a este grupo poblacional que sea reconocido como beneficiario de esta ley. También el objetivo pues es llegar a cubrir o brindarle esos mismos beneficios al núcleo familiar de los veteranos, toda vez que ellos también digamos que han asumido estas cargas en cuanto pues al sacrificio. Muchos sabemos que muchos miembros de la fuerza pública, pues, por ejemplo, no pueden pasar tiempo con sus familias en fechas especiales, siempre estuvieron en jornadas extensas, estuvieron sacrificando tiempo con sus hijos, con su familia, pues por prestar ese servicio al Estado. Entonces, este es el objetivo de esta ley, es poder retribuir ese sacrificio tanto a ellos como a sus familias. Claro que sí, doctora, tiene toda la razón. Y en este caso, ya que estamos hablando de la persona o de las personas que hacen parte de la unión de esto, digamos que ¿quiénes serían los beneficiarios de la ley? Sí, pues es claro. Primero, definir que los veteranos, en primer lugar, ya como lo indiqué, quiénes son los veteranos, ellos serían los primeros beneficiarios de la ley. Sin embargo, para que se obtengan o ellos puedan tener acceso a esos beneficios, es necesario que se acredite como tal esa calidad de veteranos. Entonces, no es digamos que no se exige únicamente, pues ya tengo soy veterano y tengo, digamos, ese requisito como lo es una asignación de retiro. Entonces, no basta con tener esa asignación de retiro, sino que hay que acreditar esa calidad ante el Ministerio, digamos, de Defensa. Entonces, principalmente el beneficiario a esta ley son los que ya tengan reconocida esa calidad de veteranos y los que sean, digamos, reconocidos como veteranos póstumos, que son los que yo ya indiqué, que son personas o miembros que fueron, que pues murieron en combates o murieron a raíz del conflicto armado o en prestación del servicio pues activo en las fuerzas. Entonces, su núcleo familiar será también beneficiario de esta ley. Entonces, para esto, pues únicamente se tiene como veterano póstumo a quien haya fallecido pues con ocasión directa del conflicto, en un combate, en tareas de mantenimiento o en, digamos, procedimientos del mantenimiento del orden público. Entonces, para esto es importante tener claro que si bien el núcleo familiar es beneficiario, la ley establece o esta ley establece que el núcleo familiar está compuesto por el cónyuge, compañero permanente y los hijos hasta los 25 años de edad. En caso de que no haya ni compañero permanente, ni cónyuge, ni hijos, se entenderá que entran a ser beneficiarios los padres de la persona o del veterano póstumo. De acuerdo, y pues su merced había mencionado algo importante antes, que era lo de la acreditación. Digamos que en estos casos, ¿cómo se identifica a un veterano o bueno, cómo se acredita a un veterano? Claro que sí, esto es muy importante porque como lo indiqué,
no es necesario, digamos que no únicamente yo adquiero la calidad de veterano con la asignación de retiro o con una pensión de invalidez. Entonces, esta ley establece que la calidad tanto de veterano como de beneficiario, que en este caso pues es el núcleo familiar de el veterano póstumo, deben acreditar esa condición. Esto se hace a través del Ministerio de Defensa, de la Dirección de Bienestar Sectorial y Salud, donde sin costo van, digamos, a hacer o llenar unos requisitos establecidos para que esta población entre a ser reconocida como tal. Entonces, para este proceso se debe hacer un registro en el Ministerio de Defensa. Como bien lo sabemos, pues después de este largo tiempo de pandemia, digamos, muchas entidades y el sector tanto privado como público, pues han habilitado múltiples, digamos, trámites virtuales que nos han facilitado, digamos, la obtención de muchos o el agilizar muchos trámites del común o de la vida cotidiana. Entonces, en este sentido, también el Ministerio de Defensa habilitó una plataforma que se denomina Registro Único Ministerio, en el cual, digamos que las personas que quieran ser acreditadas como veteranos, que cumplan los requisitos, deben ingresar a esta página, deben crear un usuario, una contraseña, deben, digamos, tener la disposición de tener bastante tiempo porque hay que llenar unos formularios con información personal, bueno, información digamos que de ubicación. Esto deben llenar los formularios, se debe solicitar, una vez ya se tenga ese registro, se cree, digamos, ese usuario y esa contraseña en la página, entonces se debe solicitar, ahí en la página está habilitada una opción que dice solicitar la acreditación como veterano. Adicional a esto, pues hay que llenar el formulario de esta acreditación, y es muy importante tener en cuenta que para solicitar esta acreditación se debe adjuntar el documento que me acredita la calidad de veterano. Entonces, en este caso, como lo había indicado, un veterano es una persona que ya tiene una asignación de retiro. Entonces, digamos, en este caso, él como solicitante debe aportar una copia del acto administrativo de la resolución que le concede esa asignación de retiro. Entonces, para las personas que cuentan con una pensión de invalidez o miembros que cuentan con la pensión de invalidez, ellos deben también aportar la resolución donde se concede esa pensión. Entonces, también se hablaba de los miembros de la fuerza pública que participaron en conflictos internacionales en nombre del Estado. Entonces, para ello es necesario que soliciten una certificación en la que se conste que ellos participaron en dicho conflicto en representación de Colombia. También se debe, y es muy importante, esto aplica para cualquiera de las categorías en las que se vaya a reconocer al veterano, que es presentar un certificado de antecedentes disciplinarios y penales. Esto pues con el fin de verificar que el veterano o el núcleo familiar del veterano póstumo pues no haya sido condenado penalmente o por la comisión de delitos ya sean dolosos o sancionados disciplinariamente por conductas gravísimas que no estén o sean ajenas a actos del servicio. Entonces, una vez se haga o se culmine con este proceso, que digamos puede ser dispendioso en cuanto a tiempo, sin embargo, pues es muy fácil y es de fácil acceso para todas las personas. Entonces, una vez se realiza este proceso, se aprueba y se permitirá la descarga del respectivo certificado en el cual se me acredita la calidad de veterano. Listo. Y digamos que saliendo un poquito del tema burocrático, hay algo muy significativo que es el Día del Veterano, ¿cierto? ¿Cuándo se conmemora el Día del Veterano? Claro que sí. A partir de la implementación de esta ley también como se busca, digamos, retribuir o enaltecer la labor de estos miembros de la fuerza pública, esta ley trae como un homenaje hacia estas personas, pues el Día del Veterano. Entonces, esta ley indica que el Día del Veterano se celebrará el 10 de octubre de cada año, y en este caso pues se escogió, digamos, que esta fecha en aras de digamos que de remembrar la fecha especial, digamos, que se tenía como el 10 de octubre de 1821, que fue una fecha importante, digamos, en nuestro país, debido a que las fuerzas militares de nuestro país pues entraron en la ciudad de Cartagena y
lograron la rendición del ejército español, digamos que fue la primera vez que se logró izar la bandera de Colombia. Entonces, por esta razón se escogió ese día, el 10 de octubre, como el Día del Veterano. Entonces, en este día es muy importante, se realizarán actos, ceremonias en eventos públicos, en cada, digamos, plaza pública de cada municipio, pues se tratará como de enaltecer y hacer conmemoraciones a este grupo de militares o a este grupo de poblacional que es beneficiario de esta ley. Y asimismo, digamos que se insta a las fuerzas militares, tanto al Comando General de las Fuerzas Militares como a la Dirección General de la Policía, para que dentro de sus calendarios, digamos, incorporen el Día del Veterano y adicional, pues que se puedan programar las ceremonias a las que haya lugar en aras de esa conmemoración. Listo. Digamos que todo lo que acaba de comentar es bastante increíble, ¿cierto? Digamos que, ¿cuáles son los honores y beneficios que otorgaría la ley de veteranos? Claro. En esta ley, como lo indiqué, como se busca enaltecer el sacrificio que hicieron pues, los miembros a la fuerza pública, entonces uno de los honores que se da en esta ley, ya lo indiqué, es el Día del Veterano, que es el 10 de octubre. Entonces, adicional a esto, esos honores pueden ir también en eventos públicos, en ceremonias, y adicional a esto, la ley también trae unos beneficios. Estos, digamos que estos beneficios y ventajas se otorgarán ya sea en materia de salud, en créditos, en vivienda, en acceso a eventos, digamos, culturales, deportivos, habrán descuentos en transporte y atención preferencial en trámite. Esto para los beneficiarios de la ley, que como ya lo indiqué, pues son los veteranos y el núcleo familiar del veterano póstumo. Ok, de acuerdo. Digamos que usted estaba mencionando algo que decía como honores en los eventos públicos, ¿sí? ¿En qué consisten los honores en los eventos públicos? Bueno, estos honores consisten en que, por ejemplo, el Día del Veterano se harán ceremonias, se harán eventos públicos que sean masivos, se harán, digamos, incluyendo pues el comandante de las fuerzas militares, dirección de la policía, organizarán pues con cada, digamos, departamento, municipio, ciudad, con los gobernadores, con los alcaldes locales, se organizarán pues estas ceremonias. Eh, digamos que lo que se busca es como dar o agradecerle a estos funcionarios esas pues, funciones que ellos tuvieron que hacer. Entonces, estos honores consisten, o entre ellos tenemos, por ejemplo, el minuto de silencio por los veteranos que ya fallecieron. Se hacen unas condecoraciones, ya sea uno o varios veteranos o al núcleo familiar de un veterano póstumo, siempre pues que haya lugar a ello. Se hará como una condecoración por actos heroicos, se harán aclamaciones públicas a un veterano también o a un grupo determinado, se darán, digamos, espectáculos públicos. También puede ser de carácter recreativo, de carácter deportivo, en el cual pues digamos que los principales invitados sean pues este grupo poblacional. También se darán distinciones y digamos que todas en general pues se harán múltiples actividades en aras de que se pueda enaltecer a estos veteranos y que sean ellos digamos las principales pues los principales invitados de esas ceremonias. También se harán digamos que honores, como ya lo indiqué, pues la pandemia ha traído mucho la virtualidad, por lo que también se está implementando que esos honores también se hagan en canales públicos y privados, ya sea en televisión, ya sea por radio, en medios, digamos, de comunicación impresos, ahora en plataformas digitales, ya sea YouTube, Google, Facebook, que digamos que está como a la vanguardia de la actualidad. Entonces, digamos que todo esto se hará con el fin también de agradecer, por lo que las entidades pues tendrán, digamos que con esta ley tendrán un viernes cada mes para que ellos puedan, digamos, en sus páginas principales o en sus, digamos, banners, colocar alguna frase o algo alusivo
a ese agradecimiento a este grupo poblacional. También se harán honores en plazas públicas. Entonces, si bien esto no es obligatorio, digamos que no es de carácter obligatorio para cada municipio, sin embargo, pues lo dejan al arbitrio de cada departamento o de cada municipio, que con cargo al presupuesto pues de la nación se puedan instalar monumentos que conmemore y honre a los veteranos. Estos monumentos pueden ser en plazas públicas, en lo cual pues se establecerá, digamos, ya se coordinará con el Ministerio de Defensa y los municipios pues que quieran hacer esta labor. Y digamos que entre los que velan por las, cosas que se les pueden dar a las personas está el Estado, ¿cierto? ¿Cuáles serían los beneficios o programas que ofrecería el Estado? Bueno, como ya hablamos de los honores, como lo indiqué, esta ley busca primero enaltecer, entonces con eso ya veníamos hablando de los honores, que es lo que busca ese agradecimiento. Entonces, para retribuir esa labor, el Estado creó una serie de beneficios o está implementando unos beneficios. Entonces, en programas del Estado tenemos beneficios, por ejemplo, en educación básica. Entonces, los beneficiarios de esta ley tendrán, digamos, acceso o beneficio a que los establecimientos oficiales de enseñanza de primaria, de bachillerato y media vocacional den un cupo prioritario a los, digamos, a los beneficiarios de esta ley para que puedan, digamos, acceder a este tipo de educación. De igual forma, habrá unos beneficios en capacitación técnica y tecnológica. Este programa o este beneficio irá de la mano con el SENA, el Servicio Nacional de Aprendizaje, quienes darán también una prioridad en la asignación de cupos. Entonces, es decir, digamos que estos beneficios siempre que se cumpla con los requisitos pues exigidos, no es que únicamente pues se les da el beneficio y entran como pues sin cumplir o sin llenar el requisito ni los trámites que haya lugar. Del mismo modo, habrán beneficios en educación superior, esto con establecimientos oficiales o instituciones públicas de educación superior, quienes otorgarán también en sus programas unos cupos para los beneficiarios de esta ley. Entonces, todo esto con el lleno de los requisitos para cada programa. Únicamente se dará la priorización o se dará un cupo preferencial para estos beneficiarios. Entre programas también para la educación con el Estado, se creará o se insta a crear el Fondo del Fomento de la Educación Superior para Veteranos. Entonces, este fondo lo que busca es que se puedan, digamos, otorgar unos créditos, los cuales pueden ser condonables para los veteranos que sean más vulnerables dentro, digamos, de este grupo, o para los integrantes de su núcleo familiar, siempre que este no esté. Entonces, para esto es importante que la persona que sea beneficiaria, el veterano o el familiar beneficiario de este, tenga un desempeño académico, digamos, superior. Entonces, es importante tener eso y pues adecuarse y cumplir los requisitos que tiene cada programa. Listo. Pues primero para las personas que recién se han estado conectando a nuestra capacitación, un gran saludo. Estamos hablando sobre la ley, los beneficios de la ley de veteranos. Recuerden que pues Derecho y Propiedad cuenta con abogados especializados en diferentes áreas del derecho, así que si tienen alguna situación, algún problema jurídico, no duden en contactar con nosotros. Continuando, la doctora Sumer estaba mencionando algo sobre la institución de la educación. Pero otra de las instituciones que también la gente suele interesarse bastante es sobre la institución de la salud, ¿cierto? Entonces, ¿qué beneficios podrían brindar en cuanto al tema de la salud? Claro, es un tema muy importante y digamos que este sector poblacional pues requiere mucho de este servicio, de estos beneficios, teniendo en cuenta pues que hay mucho miembro de la fuerza pública que una vez retirado del servicio pues tiene secuelas, sean físicas o psicológicas, que necesitan, digamos, de un tratamiento. Entonces, al implementarse esta ley, lo que el Estado busca es que a ese veterano o al que esté reconocido como tal se le brinde una atención médica integral. Entonces, entre esta atención, lo que busca es que se repare esas secuelas físicas, las secuelas psicológicas que se tengan pues a raíz de
el conflicto armado, ya sea nacional o internacional. Entonces, en este sentido, se busca que el Estado garantice el acceso total a la salud. Entonces, estos servicios se prestarán a través del sistema de salud de las fuerzas militares y de policía. Entonces, todos los que estén afiliados y hagan parte de este sistema, pues tendrán una cobertura total de estos, digamos, de estos servicios. Adicional a esto, también se extiende este beneficio al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Entonces, esto depende de dónde esté afiliado el veterano. Entonces, es importante aclarar que no se permite la afiliación en los dos sistemas porque son excluyentes. Entonces, en este sentido, si el veterano pertenece al sistema de salud de las fuerzas militares, pues digamos, se cubrirá su atención en este sistema, y si está en el sistema de seguridad social en salud, pues este también hará lo pertinente frente a eso. Hay una situación especial frente a algunos veteranos que digamos que por distintas razones pues no tienen o no se encuentran afiliados a un sistema de seguridad de salud, bien sea por sus condiciones económicas, sociales, bueno, entonces lo que garantiza el Estado es que ellos van a ser afiliados al régimen subsidiado y se les brindará por completo también esta atención. Entonces, estos servicios de salud se brindarán para la recuperación integral, como lo había indicado, de las secuelas físicas o psicológicas que tengan pues, los miembros a la fuerza pública. Ellos estarán exceptuados, digamos que este beneficio es altamente, digamos, importante, porque si digamos que ellos estarán exentos del pago de los copagos y las cuotas moderadoras, que como sabemos, pues todas las personas para una cita médica deben hacer este copago. Entonces ellos estarán exentos hasta tanto puedan tener esa recuperación integral. Adicional a esto, se implementarán los servicios digamos, en forma integral, el servicio de salud mental, porque si bien sabemos, muchos funcionarios pues no sufrieron, digamos, alguna secuela física, pero pues el riesgo de tener una afectación en la salud mental es muy alto debido pues al alto estrés y que se maneja dentro de las fuerzas. Entonces, esto va encaminado a que el régimen de salud pues pueda brindar estos beneficios en cuanto a la salud mental. Ok, listo, doctora. Y en cuanto, por ejemplo, al tema social, ¿cuáles son los beneficios que se otorgan? Bueno, a nivel social, digamos que ya son beneficios como más de carácter, digamos, puede ser ya común de la vida diaria. Entonces, por ejemplo, tenemos, o el Estado busca que estas personas puedan vincularse o puedan reintegrarse a la sociedad civil después de haber pasado su tiempo en las fuerzas militares. Entonces, el Estado implementará a través de esta ley, primero, programas de emprendimiento. Entonces, el gobierno nacional creará, digamos, también convenios con instituciones públicas o instituciones privadas para que se pueda generar unas políticas que permitan a este grupo poblacional acceder digamos, a estos programas que les permitan emprender o crear empresa, que es muy importante para su reinserción laboral. Entonces, estos programas tendrán, digamos, a ellos como beneficiarios. Obviamente también se recalca que ellos deben cumplir con los requisitos que tenga cada programa para tal fin. Entonces, una vez ellos cumplen los requisitos, pues se les dará su capacitación y su seguimiento para que ellos puedan acceder a estos programas. Y del mismo modo, pues el gobierno insta al Ministerio de Agricultura para que dentro de sus programas también capaciten y den incentivos a los beneficiarios y a los veteranos. Tenemos también algo muy importante, que es el subsidio del subsidio familiar de vivienda. Entonces, a través del Ministerio de Vivienda, se prestará, digamos, acompañamiento a los veteranos y al núcleo familiar con el fin, pues, de facilitar la postulación y la asignación de subsidios familiares de vivienda en todas las modalidades. Entonces, en este caso, como bien sabemos, pues hay varios programas
que el gobierno nacional ha implementado para todo, digamos que para todos los colombianos. Sin embargo, lo que busca este beneficio es que se pueda capacitar y se pueda dar ese acompañamiento a esta persona para que puedan acceder a estos beneficios, que se les ayude con esa, digamos, con ese trámite para que para ellos también sea asequible. Se tienen también unos beneficios en transporte público urbano, entonces los beneficiarios también podrán acceder a unas tarifas o unos descuentos en los sistemas de transporte integrado masivo. Esto también pues queda sujeto a la reglamentación que cada municipio, cada ciudad tenga frente al tema. Sin embargo, pues el gobierno insta para que los distintos organismos pues puedan implementar estas situaciones. En cuanto al digamos, al tema de recreación, que también es un tema de beneficio social para las personas. Entonces, esta ley implementa lo que son las entradas gratuitas a museos. Entonces, se indica que podrán, digamos, entrar de manera gratuita a los museos que sean propiedad de la nación. Para esto, pues ellos únicamente deben, digamos que presentar personalmente, porque deben acudir ellos personalmente, deben presentar su credencial que los acredita como veteranos o como beneficiarios de un veterano póstumo para que puedan ingresar sin costo a estos museos. Entonces, cada ciudad, digamos que tiene un museo, como decirlo, que es un museo público. Entonces, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá encontramos el Museo de la Independencia, la Casa del Florero, el Museo Nacional, el Museo Santa Clara de Bogotá, el Museo Quinta Bolívar. Digamos que estos museos hacen parte de los que ellos tienen entrada gratuita. Entonces, sin embargo, pues hay que mirar en cada ciudad frente a qué museos o qué entidades se puede hacer o aplicar este beneficio. También tendrán, digamos, un beneficio de entrada de eventos públicos. Entonces, para ellos el ingreso será gratuito, ya sean eventos recreativos, sean deportivos, culturales, artísticos, dependiendo también de lo que reglamente cada municipio, pues ellos tendrán como esa prelación de entrada gratuita. Se tendrá también, se propenderá, pues digamos que con esta ley, que la atención a este grupo poblacional, a los veteranos, por las entidades, digamos, por parte de las entidades públicas, sea de manera preferencial. Entonces, también se le indica a las entidades que deben, en todos los trámites o digamos que requisitos que se pidan a las personas, siempre se dé preferencia en atención a este grupo poblacional. Entonces, en este sentido, pues bien sabemos que, por ejemplo, existen para la atención del público filas preferenciales, ya sea para discapacitados, para personas, por lo menos mujeres embarazadas. Entonces, estas entidades también tendrán que habilitar una fila preferencial para este grupo, para los beneficiarios de esta ley. Entonces, digamos que en casos de que no estén habilitadas estas filas preferenciales, pues entonces se deberá siempre procurar la atención con preferencia a este grupo. Ellos tendrán también una prioridad en el embarque. Esto es cuando, digamos, ellos requieran de viajes, entonces digamos que las empresas que operen en territorio, esto es en territorio nacional, entonces le deberán dar también una preferencia al ingreso a este grupo. Entonces, cuando no haya, como ya le indiqué, pues filas preferenciales, entonces lo que se hará es que ellos adecuarán como un trámite para que ellos se embarquen antes que los demás pasajeros. Digamos que este es como el beneficio que tienen ellos frente al abordaje de una aeronave. Entonces, el Día del Veterano también será un saludo especial en los vuelos aéreos comerciales. Entonces, para esto, el día, digamos, el 10 de octubre, como es el Día del Veterano, entonces todo el personal digamos, del vuelo dará un saludo especial como muestra de una gratitud pues hacia ese servicio que ellos prestaron en función de los fines del Estado. Habrá una excepción en la tasa aeroportuaria.
Entonces, como bien sabemos, la tasa aeroportuaria es un valor que se le cobra a los pasajeros por el uso de las instalaciones aeroportuarias. En este momento, digamos que el valor oscila entre 61.000 pesos y lo que se busca es que con esta ley ellos puedan ser eximidos del pago de esa tasa aeroportuaria. Esto pues en los aeropuertos que estén administrados por la Aeronáutica Civil. Habrá también unos beneficios de importación. Entonces estos beneficios, digamos que van dirigidos a los veteranos o a los beneficiarios de la ley que tengan alguna limitación física que requieran, por ejemplo, de un vehículo especializado, que lo requiero así, digamos, su condición física lo requiere así, entonces ellos tendrán ese beneficio de esa importación. Adicional a esto también podrán importar, digamos, elementos médicos, tecnológicos, estéticos o cosméticos que por su condición de discapacidad o incapacidad lo requieran. Entonces, para esto es necesario también acreditar que primero la calidad de veterano y segundo, digamos, una certificación de esa discapacidad que presentan o de, digamos, el requerimiento de ese equipo o de ese tratamiento hasta tanto digamos, ellos puedan retomar o, digamos, tener una recuperación o rehabilitación integral de su estado de salud. Listo. Y doctora, pues su merced nos ha hablado del sistema de educación, de salud, de muchas cosas como el transporte. En este caso, por ejemplo, también hay beneficios en el sector privado. Sí, digamos que este también es un tema importante porque si bien esta ley la expide el gobierno nacional en alianza, digamos que con demás entidades del Estado, entonces es importante que el gobierno también implementó o está, digamos que procura implementar en el sector privado algunos beneficios para que ellos también, digamos, sean acogidos o tengan algunos beneficios en este sector y no solo provenga de entidades estatales. Entonces, en este caso, lo que digamos, hace el Ministerio de Defensa es que en coordinación con los demás ministerios concertarán con el sector privado a través de alianzas, de convenios, modalidad, digamos, de vinculación, ya sean programas integrales, ya sean programas, digamos, de emprendimiento, como lo indicaba, en programas de reinserción laboral. Entonces, por ejemplo, para nombrar algunos, el Estado les da el beneficio al sector privado como incentivo para la generación de empleo y de reinserción laboral, el no aporte a lo que son las cajas de compensación familiar. Entonces, en este sentido, por ejemplo, la empresa que vincule en su nómina a una persona que tenga la calidad de veterano o que sea beneficiario de esta ley, entonces estará exenta del pago de esa afiliación durante 2 años a partir de la vinculación. Entonces esto permite que las empresas vinculen más a este personal. Entonces para eso también hay unos requisitos y hay que aclarar que si bien no se hace el pago por caja de compensación, las personas, digamos, que están, digamos, las personas o los veteranos que tienen digamos, este beneficio podrán disfrutar de todos los servicios que prestan las cajas de compensación. Lo que únicamente no se hace es el pago por parte del empleador. Entonces también se da promoción de oportunidades de empleo y generación de ingresos para los veteranos. Entonces esto lo hará el Ministerio de Trabajo para que creen programas donde se incentive incluir este grupo, digamos, en las empresas del sector privado. Entonces, al igual también que se dará un beneficio que también es bastante importante para este sector, que son los beneficios crediticios. Entonces, en este sentido, el Estado a través de las entidades, pues hará alianzas con entidades privadas, ya sean entidades bancarias, cooperativas de crédito y demás, digamos, entidades del sector financiero, para que le otorguen líneas de crédito especial o tasas preferenciales en intereses a este grupo, para que ellos puedan, digamos, generar o crear, digamos, ese emprendimiento, crear empresa, todo esto pues en aras de poder tener una reinserción laboral y que ellos puedan continuar con una, digamos, con una vida digna y conseguir pues
su mínimo vital y no se vean afectadas, digamos, su situación tanto personal como familiar al momento en que salen a la vida civil. Listo. Y hay algo muy importante que todavía no hemos tocado, pero creo que debería ser de vital importancia, y es que ¿se pueden perder estos beneficios? Sí, digamos que esto también es importante porque si bien el Estado también quiere enaltecer la labor que han prestado los funcionarios, pues esto también, digamos que estos beneficios se pueden perder y así lo ha estipulado esta ley. Entonces, en este caso, lo que se busca es pues también limitar que esos beneficios lleguen a los veteranos, por ejemplo, que hayan sido condenados penalmente por delitos dolosos o sean sancionados disciplinariamente por conductas gravísimas en actos ajenos al servicio. Entonces, este personal va a ser excluido de este beneficio. Entonces, digamos que para esto, ya digamos que el requisito que se exige es que haya en firme una sentencia o una condena. No es necesariamente que haya un proceso en curso, que esté en investigación, no, sino que ya haya una sentencia definitiva que cree un antecedente. Entonces, tan pronto se haga ese registro, se tenga conocimiento de que hay una condena o un fallo disciplinario sancionatorio, entonces lo que hará el Ministerio de Defensa es que retirará de la lista de beneficiarios a esta persona que haya incurrido pues en esas dos causales. Y adicional a esto, pues si el ministerio, digamos, no actualiza o no tiene información de esta situación, es importante que la persona informe porque en caso de que posteriormente se puedan ver, digamos, se pueda determinar que sí tenían el conocimiento y no lo reportaron, entonces se iniciarán los procesos ya sean disciplinarios o penales en aras pues, de garantizar la transparencia de esta ley. Entonces es muy importante tener en cuenta esa situación para no incurrir de pronto en alguna situación irregular frente a la obtención de estos beneficios. Listo. Doctora Joana, pues aquí en los comentarios nos dicen que en Casur, Vivian Montero dice, ¿cómo me inscribo como veterano? Entonces, como lo había indicado, para el registro, ahorita como estamos en virtualidad, hay que ingresar a la página del registro de veteranos, es una página del Ministerio de Defensa. Entonces, para eso hay que hay que crear un usuario, hay que crear una contraseña y llenar los formularios que están escritos, digamos, en esa página. Digamos que el tema es un poquito dispendioso, pero pues hay que llenar, digamos, esa situación. Hay un botón o después del registro y el lleno de los formularios, se habilita un botón que permite la acreditación o la solicitud de acreditación como veterano. Entonces, ya una vez se solicita esa acreditación, hay que subir el documento que acredita la calidad. Entonces, como lo indicaba, la resolución que concede la asignación de retiro, la resolución que concede la pensión de invalidez, el certificado cuando son víctimas, digamos, cuando están en el registro único de víctimas. Entonces es importante acreditar esa situación y ya cuando se cumpla con esos requisitos es simplemente pues esperar a que el ministerio haga la revisión y se pueda descargar el certificado. Doctora, digamos que también en Casur está Oscar Javier que nos dice, ¿cómo es el reconocimiento para las entidades? No entendí la pregunta. ¿Cómo es el reconocimiento? Esa fue la Digamos, pregunta textual, sí. digamos que si, por ejemplo, yo quiero acceder a un beneficio en un evento público, digamos que es como lo entiendo yo, por ejemplo, un museo, para acreditar mi calidad tengo que ir con la credencial que me da el Ministerio de Defensa, en este caso ya cuando yo realicé el trámite de registro ante el Ministerio. Entonces el Ministerio me expide una credencial donde me acredita la calidad y con esta credencial pues yo me presento, digamos, al museo donde estoy y accedo a esos beneficios. Listo. Dice José Fernando López en Casur, ¿dónde puedo encontrar los beneficios y universidades? Entonces, las universidades, por ejemplo, lo que es educación, serán todas las entidades públicas. Entonces, son universidades públicas, se deberá acudir, por ejemplo, Universidad Nacional, entonces debo acudir a que me den información de los programas que están vinculados y los beneficios. Como lo había indicado, es importante
que, digamos, si hay una priorización o hay una preferencia, digamos, a que se va a dar unos cupos en educación a este grupo, es necesario cumplir con los requisitos de cada programa. Entonces, no por ser beneficiario, pues me van a dar de una el cupo, sino que tengo que cumplir con todos los requisitos que la entidad dispone para tal programa. Listo. Hay una última pregunta dentro del chat que dice, Clomiro Palacio, ¿dónde puedo averiguar si ya tengo reconocimiento o si debo realizar nuevamente? Eso también se hace en la página del ministerio, en el que se llama, como le indiqué, el Registro Único de Veteranos. Entonces, si ya tengo mi usuario y contraseña, puedo ingresar y mirar en qué estado está. Entonces, puede salir en estudio, en verificación, o si hace falta algún documento, pues se indicará que hace falta el lleno de los requisitos, o si ya está aprobado, pues dirá aprobado y permitirá la descarga del certificado. Listo. Pues, doctora Joana, pues ya se está agotando el tiempo. Sin embargo, para finalizar, sería muy bueno que nos ayudara con una conclusión sobre la capacitación del día de hoy. Claro que sí. Entonces, en este caso, pues es importante, como le indiqué, conocer de todos los beneficios que trae esta ley y aprovecharlos, ya que sabemos que pues digamos, esta capacitación pues va dirigida a muchos miembros de la fuerza pública que ya cumplen esa condición para ser considerados como veteranos. Entonces es importante realizar el trámite para la acreditación, conocer los beneficios y acceder a ellos y estar, digamos, siempre al tanto de los programas o todo lo que se va publicando, digamos, diariamente en razón de cubrir pues, las necesidades de este grupo poblacional. Listo, pues bueno, doctora Joana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en estos diálogos jurídicos de derecho y propiedad. También agradecemos muchísimo a las personas que continuaron conectadas en la transmisión en vivo. Gracias a las personas que nos siguen en nuestras redes sociales. Recuerden que Derecho y Propiedad cuenta con abogados especializados en todas las áreas del derecho, así que si tienen algún inconveniente, alguna situación jurídica, no duden en contactarse con nosotros. También tenemos en el ámbito académico, tenemos cursos de formación laboral, formación académica y de formación continuada, por lo cual el profesor Charry nos va a hablar un poquito más acerca del tema. Profesor Charry. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por este espacio. Qué bueno haber escuchado este diálogo jurídico con la doctora Cisneros. Muchas gracias también. Nosotros somos el Centro de Estudios de Derecho y Propiedad. Recuerden que somos una institución de educación para el trabajo y desarrollo humano. Y quiero aprovechar estos minuticos para decirle a todos y todas las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales, a través de Facebook, pero también en esta conferencia, que en este momento estamos de lanzamiento de nuestros programas. Como institución de capacitación para el trabajo y desarrollo humano, nosotros ofrecemos programas de formación laboral. Tenemos un técnico laboral en competencias que tiene una duración de 1 año, es de lunes a jueves, de 6 de la tarde a 9 de la noche. Es un técnico en el cual la gente va a conocer y va a aprender y va a fortalecer sus competencias, pero también sus habilidades en inmuebles urbanos, inmuebles rurales, inmuebles especiales, y va a conocer todo lo que tiene que ver con estas cuestiones de los avalúos, ¿cierto? Esto no es algo para alguien que sea especialista, es para cualquier persona que desee conocer sobre este técnico laboral en avalúos. Pero también tenemos unos programas de formación académica que son muy chéveres, además que son muy importantes y que dan respuesta también al momento coyuntural en el que estamos, tanto políticamente como ser parte de unos ciudadanos y ciudadanas colombianos, que son los diplomados en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Tenemos un diplomado también en Cultura para la Paz y la Convivencia Ciudadana. Tenemos un diplomado en Aplicación y Desarrollo del Consumidor. Todos y todas somos consumidores. Debemos también saber cuáles son esas obligaciones, pero también cuáles son los deberes que tenemos con relación a esto. Y también tenemos un diplomado en el sistema de seguridad social integral en salud. Tan importante conocer todas estas cuestiones del sistema de pensiones, pero también conocer cómo es esto de los regímenes que tenemos y a los cuales nosotros estamos eh,
a los cuales nosotros hacemos parte, bien sea como independientes, bien sea como empleadores, ¿cierto? Entonces, estos diplomados o programas de formación académica tienen una duración de 160 horitas. Nosotros los hacemos a través de unas clases teóricas, pero también prácticas. Son 6 sábados en los cuales ustedes que hagan parte de estos programas pueden desarrollar esas habilidades tanto en los temas de la paz como en los temas del consumidor o del sistema de seguridad social. Entonces, nada, quiero invitarlos e invitarlas a que hagan parte de la familia Derecho y Propiedad del Centro de Estudios, se inscriban, las informaciones las tenemos todo el tiempo, nuestra línea telefónica es el 314-2989-762. No lo olviden, 314-2989-762. Pero también ustedes nos pueden llamar al PBX, que es el mismo de Derecho y Propiedad. Simplemente marcan desde sus teléfonos 61 437-6500, extensión 313 o 314. Aquí le respondemos, 2 de los profesionales que estamos liderando este proceso en el Centro de Estudios de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano, Jorge Roa, mi compañero, o Jorge Charri, que soy yo, y con mucho gusto atenderemos sus inquietudes, sus informaciones, pero lo importante es que se puedan inscribir. Esta información que acabamos de compartir no solamente es para ustedes, también es para sus familias, sus amigos, sus vecinos, la persona que esté enseguida de ustedes. Es bueno que empecemos a adelantar procesos de formación, bien sea laboral o bien sea académica. Entonces los invitamos, un fuerte abrazo. El Centro de Estudios Derecho y Propiedad los espera con llamadas, con inscripciones, con ser parte de nuestra familia y los esperamos. Muchas gracias. Gracias a usted, profesor Jorge. Recordando, pues si tienen alguna situación tanto jurídica como en el ámbito académico, nos pueden contactar al número mencionado, 437-6500, o síganos también en nuestras redes sociales como @Derecho y Propiedad en Facebook e Instagram, en YouTube como Centro de Estudios Derecho y Propiedad. Recuerden que somos la solución a sus problemas jurídicos con alternativas legales. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.